señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. A fines del siglo XIX, como resultado de la presencia de las potencias europeas en China, surgió un poderoso movimiento nacionalista que llevó a cabo una revuelta xenófoba contra la presencia de los extranjeros y contra la propia dinastía Qing. La revuelta pronto se extendió y terminó en una guerra generalizada contra las potencias occidentales. Es el episodio conocido como el levantamiento de los Bóxers. Desde que Gran Bretaña provocase la guerra del opio contra China en 1839, los británicos, los rusos, los franceses y los japoneses pusieron sus ojos en China y obligaron a esta a firmar una serie de acuerdos muy desfavorables, conocidos como los Tratados Desiguales. El proceso culminó con la guerra contra Japón de 1895, en la que los nipones se impusieron con enorme facilidad gracias a su rápida occidentalización que les procuraba visibles ventajas armamentísticas. A China le costó la pérdida de Formosa. En China estaba muy extendida la creencia en la superioridad de su propia civilización, por lo que la pérdida de extensos territorios a manos de los extranjeros había dañado el prestigio de la dinastía Qing. La penetración del cristianismo también se percibía como un instrumento de la intromisión cultural de los occidentales. A ella se oponían los campesinos y numerosos intelectuales, preocupados por el deterioro de sus tradiciones a manos de los extranjeros. A fines de 1897, los alemanes, los británicos, los franceses y los rusos se apoderaron de una serie de puertos, lo que propició la respuesta popular que se venía fraguando. Un incidente menor, a cuenta de una iglesia católica en una alejada provincia china, fue la chispa que encendió la revuelta al provocar la rebelión del campesinado, que pronto se extendió a buena parte del país. El levantamiento estuvo dirigido por una minoría conocida como los Bóxers, por su costumbre de practicar un ritual de artes marciales que creían les volvía invulnerables. Aunque en principio se oponían a la dinastía Qing, al ser derrotados por el ejército pasaron a mostrarse partidarios de la regente Cixi, verdadera gobernante de China, en oposición al emperador nominal, Guangxu. Desde enero de 1900, los Bóxers, cuyo único programa era el de expulsar a los demonios extranjeros, centraron entonces su actividad contra el cristianismo, para lo que recibieron el respaldo explícito de Cixi. Pese a la protesta de los países occidentales, a los Bóxers se les unieron unidades del ejército. Durante el verano de 1900 comenzaron los ataques a las legaciones diplomáticas en Pekín, con el tácito respaldo de la emperatriz, que esperaba pudieran expulsar a los extranjeros de la capital. Tras los muros del barrio de las embajadas se refugiaban los representantes de los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia y Japón, a los que se habían unido los de Bélgica y España. El embajador alemán había sido asesinado. Pero los rebeldes estaban mal armados y peor dirigidos, y las escasas fuerzas de que disponían los occidentales se bastaron para contenerlos, aunque no podrían mantenerse mucho tiempo sin ayuda exterior. Cuando Cixi supo del envío de una fuerza militar extranjera desde Tientsin, cambió de estrategia y se disoció de los rebeldes, llegando a aprovisionarlos. Después de 55 días de asedio, el ejército de socorro alcanzó Pekín el 14 de agosto, tras una marcha bajo temperaturas extremas y elevada humedad. Los Bóxers fueron puestos en fuga. Cixi huyó hacia el interior de China trasladando su capital a Xi'an, mientras los rusos invadían Manchuria, y en el sur los gobernadores acababan con las fuerzas Bóxer. En septiembre de 1901, la emperatriz hubo de firmar el llamado Protocolo Bóxer, un documento que le obligaba a cesiones humillantes, pero que le permitía conservar su poder. En 1902, la corte regresó a la ciudad prohibida, y Cixi, que había tenido ocasión de observar la pobreza en que vivían sus súbditos, comenzó un programa de modernización del país desdiciendo su anterior política. Y como ustedes pueden imaginarse, está con nosotros hoy don Rubén Villamor. Sea muy bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Un placer siempre tenerle. Bueno, en primer lugar, digamos, por empezar por el principio, que China había venido sufriendo lo que se llama los tratados desiguales, que había sido una cesión en definitiva a las potencias occidentales y a Japón de regiones como Sajalín, como Corea, como Hong Kong, como la zona del Amur, como Mongolia Exterior, algunas provincias incluso de Asia Central, es decir, un auténtico expolio territorial a costa de un país sensiblemente débil en aquel momento, aunque ellos no tenían esa percepción de sí mismos de esta manera. Sí, un expolio, unos tratados desiguales en lo referente al comercio que siempre perjudicaban a China. Está la cuestión de la extraterritorialidad, que por lo cual si un ciudadano extranjero cometía un delito en China no podía ser juzgado por tribunales chinos, pero bueno, como te has referido, lo más sangrante es el tema territorial, es un esquilmamiento de territorios. Has puesto el ejemplo del Imperio ruso, que absorben zonas del norte de Manchuria, Sajalín,
el Asia Central, el norte de Mongolia. Tenemos, por ejemplo, ya después de Rusia, Japón, en la primera guerra chino-japonesa de 1895, se firma el Tratado de Shimonoseki y China tiene que ceder la isla de Formosa y los pescadores, lo cual es una humillación tremenda. Que son unas islitas que en el canal, ¿no? En el canal, sí, de Formosa, pues se las cede a Japón. Tenemos antes el caso de Hong Kong, que además poco después los británicos lo van a ampliar con la compra de nuevos territorios. Tenemos los franceses al sur, la península de Liaochou, en Guangxi. Tenemos los alemanes, la colonia de Tsingtao, más al norte, en Shandong. Y quizá el caso más curioso y quizá menos conocido son las delegaciones internacionales que había en Shanghái, que era una especie de concesión o colonia compartida por unas 20 naciones. Y no solo hablo de las clásicas como puede ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, también estaban España y Portugal allí, sino ya naciones con menos pesos, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, Bélgica, Holanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, incluso ya un caso muy raro, Brasil, que tuvo una pequeña concesión en China y es muy poco conocido. No, desde luego. Desde luego, madre mía. Bueno, de fondo existe también, o se produce también, una tensión entre Guangxu y su tía Cixi, que realmente era la que gobernaba, la regente la que gobernaba, y es una tensión que obedece también a esa dinámica entre el reformismo administrativo que intentó Guangxu, por su lado, y la postura muchísimo más, digamos, contraria a las reformas, mucho más tradicional, si se quiere, de la emperatriz Cixi, que en realidad cambió mucho de posicionamiento a lo largo del tiempo, pero que en este momento, justo antes de la revuelta Boxer, digamos, ella es una abanderada de ese esclerotismo tradicionalista, por llamarlo de alguna manera. Claro, Guangxu era un emperador que estaba desde 1875, compartía trono con Cixi, que hay que aclarar que no era su mujer, era la viuda del anterior emperador, y Guangxu se había dejado influenciar por un grupo de intelectuales y se convirtió en un abanderado de las reformas. Es más, llegó a hacer un programa que se llamó Las Reformas de los 100 días, que pretendía copiar algunas cosas de los occidentales, como centralizar la educación, quitar el sistema de acceso al funcionariado, a la administración pública, que estaba corrupto y siempre primaba a las minorías manchús. Claro, esto en el sector absolutista, que estaba encabezado por Cixi, pues no estaba nada bien visto, y al final, en 1898, hubo un golpe de Estado. No se derrocó al emperador, sino que simplemente se le recluyó en arresto domiciliario. Se le permitió seguir siendo emperador, pero de una manera simbólica, porque quien empezó a manejar las cosas, la única, de hecho, que manejaba las riendas del país, era la emperatriz Cixi, que realmente lo que hizo ese año es una vuelta al feudalismo más rancio. Bueno, hay que decir que los chinos tenían una percepción de su propia civilización como de algo superior a los demás, incluyendo a los occidentales, ¿no? Y aquella presencia masiva de los occidentales allí, para ellos era una violenta realidad, por ese motivo. Los Boxer eran un grupo, eran una minoría que se pretendía dirigente intensamente xenófoba, que conectaba muy bien con las creencias del campesinado chino. Claro, hay que decir una cosa, que los Boxer desde sus inicios eran racistas hacia los extranjeros. Ya existían desde la segunda mitad del siglo XIX, pero ese odio lo enfocaban hacia los extranjeros manchús. De hecho, la monarquía Qing estaba constituida por manchús y los veían como unos usurpadores del país de la raza Han, que son los chinos mayoritarios. Claro, cuando tenemos las guerras del opio, la guerra contra Japón, todo ese esquilmamiento de territorios, pues bueno, ese odio lo van a enfocar los Boxer, esta vez sí, básicamente hacia occidentales y hacia japoneses. Van a tener como una especie de alto el fuego no oficial con la emperatriz Cixi, porque es verdad que ambos comparten el enemigo común. Y es verdad, sobre todo conectó más que en las ciudades, en el mundo rural. La mayoría de Boxer eran campesinos, también había muchos artesanos arruinados a costa de las guerras con Occidentes, y llegaron a tener casi unos 100.000 representantes ya antes de la guerra Boxer. Pasaron de pocos a crecer muchísimo. Lo que pasa es que en general eran gentes muy primitivas, mal armadas, peor organizadas y peor mandadas.
Sí, bueno, veían como innoble las armas de fuego. Sí. Ellos solo querían batirse la lucha con espadas, con lanzas, con arcos, con flechas. Eran además expertos en artes marciales. Y ahí su denominación por parte de los británicos. Boxing de boxeadores. Aunque bueno, el nombre en chino sería como la secta de los puños rectos y armoniosos. Y es verdad, eran expertos boxeadores, lo que luego tenían algunos delirios, como que creían tener poderes para volar, algunos creían que iban a hacerse transparentes y ser inmunes a las balas. Lógicamente, cuando se pusieron delante de la infantería de línea, pues eso, descubrieron que las balas atravesaban su carne como a cualquier mortal. Y es muy poco conocido, hubo también guerreras entre los boxers. Llegó a haber una milicia que eran las Linternas Rojas, formadas por mujeres que combatieron en la guerra boxer. Como había sucedido también en la Revolución Taiping, por otro lado, un ejército también con mujeres. Bueno, básicamente, a fin de cuentas, fueron utilizados por la emperatriz Cixi, que bueno, hizo un poco con ellos lo que quiso. En principio ellos, como bien has comentado, estaban en contra de la dinastía Manchú por considerarla extranjera, etcétera. Y al principio se enfrentaron incluso con el ejército, pero finalmente acabaron uniéndose con el ejército y al final, de nuevo, Cixi les dejó abandonados. Claro, Cixi, el problema que tenía es que les debía el triunfo en el golpe de Estado contra el emperador Guangxu que hemos comentado antes. Cuando hay este golpe, participan, para tomar las principales arterias de Pekín, participan 10.000 boxers. Por tanto, no se los puede quitar de en medio y además crecen en popularidad y los tiene que dejar hacer. En un principio le vienen bien porque molestan básicamente a las minorías cristianas que Cixi quería mermar el poder del cristianismo en China y bueno, le venían bien. El problema es cuando empiezan a atacar los intereses occidentales y la cosa ya se descontrola. Tenemos el ejemplo de que asesinan al diplomático británico Sidney Brooks, luego además incendian la estación de Pekín que tenía capital extranjero y lógicamente esto produce pérdidas en Occidente, y luego ya el detonante principal que va a llevar a la guerra va a ser el asesinato del embajador alemán von Ketteler. Bueno, has citado el caso del cristianismo. Realmente la revuelta empieza por un asunto menor en torno a una iglesia cristiana en una provincia china, pero había ya una animadversión generalizada en muchos sectores contra el cristianismo porque se le percibía como el elemento de entrada cultural, como una especie de caballo de Troya cultural que estaba destruyendo la tradición china. Claro, había ahí, entre los chinos había la creencia como un sinónimo de que cristianismo era occidente, que era lo mismo. Lógicamente no es lo mismo, pero ellos lo percibían así. Es verdad que ya había cristianos mucho antes, desde principios de la Edad Moderna, desde que fueron los misioneros jesuitas, el navarro Francisco Javier y el italiano Matteo Ricci, crearon las primeras comunidades, pero empiezan a crecer sobre todo ya en el siglo XIX y después de las guerras del opio, que al acabar estas guerras se firma un tratado, el Tratado de Nankín, por el cual China tiene que admitir el libre tránsito de misioneros. Claro, a partir de aquí, tanto de misioneros católicos como de protestantes, el cristianismo empieza a crecer de una manera alarmante para los kings. Y los boxers van a saber muy bien, a través de su propaganda, enfocar el odio hacia los cristianos. De hecho, en las octavillas que ellos repartían por las ciudades, identificaban en China 3 grandes enemigos en el siguiente orden. Uno era, lógicamente, los extranjeros, 2, los chinos convertidos al cristianismo y 3, los chinos que trabajaban para los cristianos. Bueno, y se produce la revuelta y se llega al punto en el que los boxers están en Pekín, rodeando la zona de las embajadas, que por cierto es el argumento de la célebre película de 55 días en Pekín, que se rodó en España, y que, llega un momento en el que parece que pueden llegar a acabar con los representantes diplomáticos que allí se apiñan, y de hecho habían asesinado incluso al embajador alemán. Ya en el ámbito de las operaciones militares, la guerra se resumiría en 2. Una es el asedio a Pekín en las embajadas extranjeras y esa ciudad comercial. Era una ciudad dentro de la ciudad de Pekín que estaba rodeada por una muralla antigua, la dinastía Ming, y ahí resistieron pues todos los extranjeros con sus guarniciones, prácticamente soldados de todas las nacionalidades del mundo. Estuvieron 55 días hasta que llegó la expedición de socorro, que esto sería la segunda gran campaña de la guerra. Esta expedición la dirigía el almirante Seymour
Y a mí la verdad es un ejército que me encanta, porque por lo colorido y variopinto de las unidades, porque es que tenemos de todo el globo tenemos soldados. Desde el ejército británico, ya no solo blancos de Inglaterra, sino también las tropas coloniales de India. Tenemos los tirailleurs del ejército francés, los infantes navales de la Marina Imperial japonesa, tenemos también la infantería de marina alemana, Marinestruppen, el cuerpo de marines estadounidense. También el cuerpo de élite de los Bersaglieri, los italianos, que eran estos que iban con plumas en el casco, en la cabeza, en el gorro, soldados del ejército austrohúngaro, la caballería cosaca rusa. Dice, esto nunca había pasado en la historia, claro. Es una cosa espectacular. Y claro, fue prácticamente, no voy a decir un paseo militar, pero se derrotó prácticamente a los chinos con una facilidad asombrosa. Primero se desembarca desde el Mar Amarillo en los fuertes de Taku, los toman, y luego va a haber prácticamente dos batallas que van a ser Lanfang y Tianjin, que van a destrozar tanto al ejército Qing como a los boxers, que iban, como hemos dicho antes, con lanzas y espadas. Y bueno, al final entran en Pekín, liberan las legaciones internacionales, y la emperatriz Cixi tiene que salir huyendo con todos sus séquitos. No, es un ejército nutrido de 54.000 soldados, que no es poca cosa, para enfrentarse a auténticas bandas casi de desarrapados con un armamento neolítico. Se imponen sin ningún problema sobre ellos, pero la entrada en Pekín de ese ejército es verdaderamente tremenda. Se producen unos saqueos, violaciones, asesinatos generalizados. Sí, así es. Llega el ejército internacional, y es verdad, hay ejecuciones de prisioneros de guerra del ejército Qing, pillajes, saqueos, se hacen destrucción de propiedades. Es más, el Palacio de Verano, que unas décadas antes había sido saqueado en las guerras del opio, es saqueado por segunda vez. En esta ocasión no solo por soldados británicos y franceses, también se van a llevar muchas cosas los estadounidenses, pero si hablamos de brutalidad, a quien hay que identificar son a los rusos, sobre todo en la zona norte de Manchuria, que hacen unas matanzas terribles, sobre todo en la zona fronteriza. Van a incendiar 65 aldeas, van a matar a un montón de ciudadanos chinos que estaban en muchos casos mezclados con la población eslava, y sobre todo en la ciudad actual de Blagoveshchensk, ahí van a hacer lo que podemos decir un pogromo contra la población china. Se calcula que los rusos mataron unos 3.000. Tampoco los chinos eran unos santos, porque durante la guerra van a ser exterminados tanto por los boxers como por los Qing casi 32.000 cristianos chinos. Sí. Y se le impuso a la emperatriz Cixi, se le impuso el llamado protocolo Boxer, que era bastante humillante. Sí, el protocolo Boxer tenía 3 puntos humillantes. El primero es que debían pagar 335 millones de dólares en oro. Eso sí, les daban un plazo de 39 años para pagarlo. La segunda cosa era que todos los que los vencedores considerasen responsables de la guerra o criminales tenían que ser ejecutados por las autoridades chinas. El caso más famoso es el del general Cao, que era el líder de los boxers, que no solo va a ser decapitado, sino que además en público y delante de occidentales para asegurarse de que lo habían matado. Y luego la tercera cosa más polémica de este protocolo es una serie de concesiones alrededor de la capital, mediante los cuales se establecían pequeñas guarniciones de algunos de los países vencedores. Y digo que es polémico porque en una de estas guarniciones, que era un campo de maniobras, que es la que se concede a Japón, durante prácticamente 30 años va a ser un foco de constante desestabilización entre los chinos y ellos, y precisamente ahí, que hacía frontera con un famoso puente que es Marco Polo, va a ser el detonante del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Asia 37 años después. Así es. Bueno, en 30 segundos, la emperatriz Cixi, a partir de aquí, acepta la modernización de China, parece que se da cuenta, o quiere, al menos una piadosa leyenda, decirnos que se da cuenta del estado atrasadísimo y bárbaro en que vivía el campesinado chino, y acepta los nuevos vientos que soplan. Sí, va a tomar algunas cosas del anterior emperador. Quizá la más importante sería la de limitar la primacía de la etnia manchú entre la oficialidad del ejército Qing,
cosa que esto permitía entrar a los Han, a los chinos Han, que eran la mayoría. Esto sí que fue muy revolucionario, pero bueno, no duraría nada porque en 1908 moriría tanto Cixi como el otro emperador Guangxu, morirían ambos. Vendría al trono un niño, Puyi, que duraría 4 años. Vendría la revolución en 1911 y la proclamación de la República. Y de él tendremos tiempo de hablar, eso espero. Don Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.